Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Para allá, Ajarei Mot. Para allá, con Aftara. Cuando decimos para allá con Aftara, para los que tal vez están escuchando por primera vez, para allá es porción. Es una porción que está dentro de un libro de la escritura de la Biblia. Y semana tras semana se lee una porción, ciertos capítulos, hasta que llegamos al año, dependiendo la persona, ¿verdad? Y el método que esté utilizando. Regularmente, hoy en día, en los tiempos modernos, se lee la Torá, los 5 libros de Moshe, uniéndolos con los profetas y con otros escritos, ¿verdad? Escritos de la escritura que se complementan, no que se leen totalmente, sino que se saca uno que otro porción de los profetas o de algunos escritos, y a esos escritos que se utilizan, que utilizamos para complementar la porción, ¿verdad? El tema que se esté hablando o relacionado en la porción que se esté leyendo de la Torá, de uno de los primeros 5 libros de Moshe, la porción que se esté leyendo, empezamos desde el primer capítulo 1 de Génesis hasta terminar el último capítulo de Deuteronomio. Pues terminando eso, pues se llega al ciclo anual, como se le podría decir. Hay otros que cogen un poco más de tiempo y lo hacen en un ciclo de 3 años. O sea que estudian la Torá y las porciones de la Torá que estudian son más reducidas. O sea que en vez de leer 3 capítulos de esa parashá, leen un capítulo de la parashá, la otra semana tal vez leen otro capítulo de la parashá, y esa parashá o esa porción que tal vez tiene 3 capítulos, 4 capítulos, tal vez en vez de leerla en una semana, la dividen en estudios de tal vez 3 semanas o un mes, ¿verdad? Se cogen su tiempo, igual utilizando las porciones de los profetas o de algunos escritos. A esos escritos o a esos profetas se les llama Aftara. Y este servidor, ¿verdad? Pues estuvo haciendo estudios solamente de la parashá, sin incluir la Aftara, y están grabados. Hice algunos estudios de una manera de resumen de breve de 5 minutos. Y ahora estamos grabándola, uniéndola con la porción de los profetas. Y si alguno de ustedes ven, como en esta porción, que se habla de Primera de Samuel, pues podrán decir, pero es que esos no son los profetas. Los profetas comienzan en Isaías. Pues dentro de la mentalidad tal vez occidental y como nos los transmitieron a nosotros, podría ser que lleguemos a ese punto. Pero dentro de la mentalidad de los que estructuraron el libro sagrado, que nosotros tenemos como el libro sagrado también, llamado Tanaj, o como nosotros le llamamos la Biblia, pues el pensamiento de ellos no era ese. No era ese. Los profetas comienzan, si no me equivoco, en el libro de Josué. Luego de Josué, adelante, y ahí están lo que son los profetas.
Entonces, en esta breve introducción aclaro el método de que tal vez alguno por primera vez pueda estar escuchando y diga, pero ¿qué es eso de parasha? ¿Qué es eso qué es eso de haftarah? ¿Qué es eso? Son palabras eh, del lenguaje hebreo, parashá, porción. Y la haftarah es el complemento del estudio de esa parashá, de esa porción a la cual vamos a estar dando un breve resumen explicativo o de explicación de ese contenido. Y el contenido de esta es Aharei Mot. Después de morir o después de la muerte. Y especifica que después de la muerte de los hijos de Aarón. Se le da unas instrucciones a Aarón por medio de Moshe. Y aquellos que, verdad, que por una u otra razón están interesados en indagar un poco más qué fue realmente lo que sucedió, por qué murieron los hijos de Aarón. Hay versiones que hemos escuchado, la más tradicional es que entraron borrachos. Y este servidor, ¿verdad? Hizo hace tiempo un video explicando, basado en mi estudio de la escritura y trayendo argumentos mismo de la escritura, las razones por las cuales yo veo que la escritura enseña de manera indirecta, ¿verdad? Porque no dice directamente que los hijos de Aarón pasaron por alto eso, y por eso fue que fueron muertos, ¿verdad? No dice realmente, dice que se presentaron y ofrecieron algo extraño. Y eso extraño que ofrecieron, ¿verdad? En mi opinión, lo que yo veo escrituralmente por todas las instrucciones que se le especifican a Aarón que tiene que tomar antes de entrar y presentarse a la presencia del Todopoderoso, ¿verdad? Que fue lo que hizo los hijos de Aarón, sin ninguna clase de protocolo ni nada, sino se presentaron y ofrecieron algo extraño, que tal vez lo que los influenció a llegar a hacer todos esos errores fue el exceso de vino, puede ser. Pero de entre todas esas instrucciones que se le da, vemos que no hay por ningún lugar, por ningún lado, que los hijos de Aarón hayan hecho alguna de estas instrucciones. Aparte que vemos que se la están dando a Aarón después de la muerte de sus hijos. O sea, que lo más seguro ellos ni tan siquiera sabían que había que hacer esto. Luego que se le da esas instrucciones, ¿verdad? Para resumir, ¿verdad? Esto es un breve resumen de la parasha. No vamos a estar leyéndola completa, sino un breve resumen. La asignación de cada una de las personas que han escuchado esto, están escuchando estas porciones, es haberla estudiado antes, haberla resumido antes, habérsela masticado antes, como decimos, rumiado, para cuando escuchen esta breve explicación sea de complemento a lo que ya ustedes han estado aprendiendo y aclaren algunas dudas, se enamoren más de lo que es obedecer al Todopoderoso, conocer más, ver al Mesías en medio de todas estas porciones y seguir siendo edificado. Y si no lo dije, lo digo ahora. Esta porción, Parashá Aharei Mot, está en el Sefer, en el libro de, perdón, en el libro de Vayikra, de Levítico, como es conocido. Y está desde el capítulo 16, verso 1, al capítulo 18, verso 30.
Algunas de las cosas que se le dice a Aarón es que no debe entrar a el lugar Kadosh en todo tiempo. No debe entrar en todo tiempo. Esa es una de las cosas que se le dice. Otra cosa que se le dice es que cuando vaya a entrar, tiene que primero hacer una ofrenda de un novillo joven por el pecado. Tiene que tener, tiene que estar vestido de una túnica Kodesh, no cualquiera. Tiene que tener aquellos calzones. Tiene que ceñirse su cinturón. Tiene que bañarse, entrar ¿verdad? En un proceso de purificación. Y tiene que coger 2 machos cabríos de ofrenda por el pecado, pero de los hijos de Israel. Todas estas directrices, ¿verdad? Se le dice a Aarón que tiene que hacerlas para que cuando entre a la presencia no muera. Y por eso, dentro de algunas de las cosas que explicamos, que fueron tal vez las razones por las cuales murieron los hijos de Aarón, fue por ellos haberse saltado todo este protocolo. Y mayormente de eso se trata el capítulo 16, explicándole a Aarón qué debe de hacer, coger 2 machos, uno para presentarlo ante el Todopoderoso, otro a Azazel. Sabemos que dentro de todo aquí está, ¿verdad? Relato de lo que vemos mucho más adelante, que es lo que sucedió con el Mesías. Con el Mesías Yeshua, que dice que él también fue sacado y padeció fuera del campamento. Fuera del campamento. Y nos enseña cómo el Todopoderoso ya está condicionando la mente de un pueblo para cuando Él mismo le presente esa señal al pueblo, el pueblo capte. Tristemente, no, no todo el pueblo captó, pero sí el remanente captó. Aquellos a los cuales el Mesías les habló, se les reveló y entendieron. Pero me quisiera enfocar un poco más en el protocolo. En el protocolo porque si bien nosotros fuimos llamados de entre las naciones, ¿verdad? Fuimos llamados entre las naciones. No significa que por eso no tenemos que seguir el protocolo. Y al pueblo, dentro de todo el pueblo, se escogieron a Aarón, a la tribu de Leví, pero del linaje de Aarón, para que fueran los Kohanim, para que fueran los sacerdotes, los que administraran lo que eran las ofrendas, los holocaustos, los sacrificios, entre otras cosas, ¿verdad? Porque también eran jueces, tenían muchas cosas a cargo. Y por eso, ¿verdad? Esto es dentro de un paréntesis, ¿verdad? Que voy a hacer ahora. Para aquellos que tal vez están todavía, ¿verdad? Un poco indagando, preguntándose sobre algunas cosas que se escuchan, que si, qué pasó o qué va a pasar cuando venga el Mesías. Escucho que los levitas ya no son vigentes, que estamos bajo otro sacerdocio, otros dicen que sí, y, y hay una mentalidad, ¿verdad? Si usted estudia un poco sobre lo que tiene que ver el pensamiento del judaísmo moderno, ¿verdad? Y yo sé que, ¿verdad? Para otras personas esto es insignificante,
Y por ser insignificante es que, en mi opinión, no tienen todos los muñequitos estructurados para poder ver el contexto de lo que realmente está escrito en la escritura. Y tristemente lo que hacen es repetir algo que se les acomoda, que se les hace sentir bien y que les hace pensar o lo tienen totalmente convencido de que eso es suficiente. Eso es suficiente porque esa es la verdad. Y si salen de esa verdad de ellos, ¿verdad? No que es la verdad de ellos. Pues esa verdad de ellos, si salen de esa verdad de ellos, es salirse de la gracia o salirse de lo que realmente está establecido. Y dentro de ese pensamiento, ¿verdad? Cuando uno analiza el sistema del judaísmo ha influenciado muchísimo dentro del sistema religioso del cristianismo, evangélico, católico, musulmán, de todo. Pensamos que no, pero cuando uno estudia eso, uno dice, wow, cómo es que la mayoría de los sistemas religiosos a veces hablan tan mal en contra de este sistema del judaísmo y lo que hacen es imitarlo sin saberlo. Pero como obviamente prefieren decirle así a los papagayos, no, tú eres judío, tú eres judaísmo, tú eres aquello, tú eres lo otro. Pues no saben diferenciar, discernir entre lo que es seguir lo que está escrito por aquellos israelitas inspirados por el Espíritu de Santidad, que seguir un sistema religioso. Y el punto es que el pensamiento de ellos no, por ejemplo, hasta el día de hoy sigue en esa línea. Si alguien dentro de algún hombre, familia, quien sea, dice ser del linaje levítico. No, yo soy un cohen. Oh, tú eres un cohen. ¿Por qué eres cohen? Sí, porque yo vengo del linaje levítico. Yo soy un levita. Oh, tú eres un levita. Sí, tú eres un levita. Y dentro del pensamiento de ellos piensan que hay personas, familias ya identificadas del linaje levítico que ya se están algunos hasta preparando para cuando se reestructure el supuesto Mishkan o templo otra vez, ellos sean los que ejerzan esas funciones. Y me pregunto yo, ¿verdad? Y aclaro, esto es una parte del sistema del judaísmo, no todos piensan igual. Me pregunto yo, ¿cómo saben que son levitas? No, ellos pueden tener su explicación. Oh, muy bien. Has demostrado y certificado que eres levita. ¿Cómo sabes que eres del linaje de Aarón? Porque ya ahí eso es otra indagación totalmente diferente. Ah, no, yo te puedo demostrar que soy del linaje de Aarón. Ok. Supongamos que supongamos que alguno de ellos, después de pasar tantas cosas que pasaron, supongamos que alguno de ellos digan, mira, yo soy del linaje de Aarón. Oh, eres del linaje de Aarón. Ahora tienes que demostrar no solamente que eres levita, no solamente que eres del linaje de Aarón, tienes que demostrar que eres del linaje de los sacerdotes que se mantuvieron o que el Todopoderoso mantuvo para que siguieran vigente en esa función. Porque si eres del linaje de Aarón, pero eres de los descendientes de Elí, por poner un ejemplo, pues ya sabes que estás descartado.
sabes que ya estás descartado. De alguno de esos linajes de los sacerdotes que el Todopoderoso le dijo, no, no, ya se va a mantener este, este linaje. Por eso es que en el tiempo del Mishkan decían que ellos eran los saduceos, los que venían del linaje de Sadoc, porque Sadoc fue el linaje por el cual siguieron, ¿verdad? O el Todopoderoso les dijo, ustedes van a ser los que se van a quedar con la administración. Imagínense cuando regresaron de Babilonia o del exilio donde estaban, porque ya los babilónicos no eran los que estaban predominando. Muchos, o sea, no del linaje de los Kohanim, no, del linaje de, si no me equivoco, fue del linaje de Israel. Muchos de ellos no pudieron demostrar que venían de una descendencia de Israel. Muchos de ellos. Eso está, no me equivoco, si no me equivoco, está en el libro de Nehemías o de Esdras. No pudieron demostrarlo. En ese tiempo, que lo único que pasaron fueron aproximadamente 70 años. En 70 años, ya muchos de ellos, cuando se presentaron ante los líderes que estaban allí, eh, teniendo todo eso para estructurarlo, viendo, mira, realmente tú eres de Israel, no eres de Israel, puedes entrar dentro de lo que es la participación del levantamiento, de todo lo que el Todopoderoso profetizó que iba a volver a hacer. Dice que muchos de ellos no pudieron demostrarlo. Pero hoy en día, después de más de 2000 y pico de 3000 años, muchos dicen que sí, que son de ese linaje. Entonces, eso es un problema muy grande, muy grande. Aparte de los que, es, como en el caso mío, de los que entendemos claramente que nosotros estamos esperanzados en el Mesías, no en el linaje de Aarón ni los levitas, en el Cohen Hagadol, Mesías Yeshua. Ahí está puesto. Y ya cierro el paréntesis. Pero el protocolo es sumamente importante porque se le da todas estas directrices a Aarón. O sea, le está diciendo a Aarón, tú fuiste escogido. Sí, tú y tus hijos fueron escogidos. Tú y tus hijos pasaron la purificación. ¿Se acuerdan que de todo el protocolo de los 7 días, después de 7 días, entonces ya estaban listos para poder ejercer la función de Cohen? Sí, fuiste llamado, te estuvieron preparando, pero todavía te falta. Tienes que saber, tienes que entender cómo es el protocolo para que lo puedas hacer. Y esto es una de las cosas que yo he estado analizando y pensando, porque yo sé que tal vez yo o muchas personas puedan estar siendo señalados o puedan estar diciendo, mira, hoy en día hay muchas personas que se ponen a estudiar y ya en 1 o 2 meses ya abren un canal y se ponen a enseñar y ya se creen maestros y se creen líderes y se creen este, los ungidos, se creen los que tienen más revelación, se ponen a cuestionar a todo el mundo y ya ellos son los que saben y no saben nada y nunca han estudiado, nunca han analizado nada. Y yo, ¿verdad? Como he dicho en otras ocasiones, yo creo, tal vez, ¿verdad? No voy a ser el más sabio, pero creo yo, en mi opinión personal, creo yo no saberlo todo, pero dentro de lo que sé, dentro de lo que yo sé, creo que tengo claro hasta el momento cuál ha sido o cuál es el rol al cual se me ha llamado. Entonces, eso no significa que
obviamente primero sin saber el trasfondo, ¿verdad? De cada persona, sin saber cuántos años uno ha estado estudiando, cuántos años uno ha estado meditando, cuántos años uno ha estado formándose, cuántos años uno ha estado aprendiendo, cuántos años uno ha estado reinvestigando lo que uno ha aprendido y ha entendido, mejorándolo conforme a la ayuda del Todopoderoso, entendiéndolo mejor, conforme al conocimiento que uno tiene. Y siempre he dicho, este servidor es un colaborador dentro del cuerpo del Mesías. Que siento el amor y la pasión por estudiar, indagar, aprender y compartir lo aprendido. Ni me creo líder de una comunidad, ni de nada de estar pasando por encima de nadie. Sigo en formación, creyendo en el Mesías Yeshua y en todo lo que dice la Escritura, aprendiendo cada día más, mejorando cada día más. Tengo mis debilidades, como todo ser humano, muchísimas cosas que aprender, innumerables. Pero de lo que he aprendido y de lo que he entendido, procuro aplicarlo. Procuro aplicarlo. Todavía no estoy perfecto, pero procuro aplicarlo. Tengo muchas cosas, como todo ser humano, que tiene sus luchas, sus batallas. En resumen, entiendo y creo claramente que cada quien tiene su función. Así que si tú no has sido llamado para ejercer una función de liderazgo como Aarón, o no estás dispuesto a seguir el protocolo de lo que es ser llamado, sea para la función que sea, y seguir el protocolo como está escrito y pasar por alto, que eso es una cosa que yo siempre me he dado cuenta que veía mucho. Y veía mucho no en otras estructuras religiosas, sino en la que yo estaba. Cuando yo miraba, por ejemplo, yo miraba, por poner un ejemplo, los testigos, aún el católico, aún dentro de otras formaciones, yo veía que los líderes de esos lugares pasaban por un protocolo de formación, Se formaban, los estudiaban, iban a sus instituciones, allá los cogían y lo que ellos quisieran formarlo, pero pasaban por un proceso de formación, tenían a sus líderes, eh, había algo mucho más estructurado, pero en la que yo experimenté, se levantaba Juan del Pueblo, estaba metido dentro de un lugar y de momento tenía un poco de carisma y a los 2, 3, 4, 5 meses ya era casi un copastor. Estoy hablando de mi experiencia, no estoy diciendo que en todas las lugares en el mundo que eran igual que este servidor, ¿verdad? Que ejercía en en un sistema religioso evangélico, ¿verdad? No estoy diciendo que todas eran igual. Lo más seguro había muchísimas serias y que sí formaban a sus líderes yo sé que dentro de esa también había un instituto y los mandan para ese instituto y aquello y lo otro también se forman algunos de ellos, sí, pero en general vi mucho, pero mucho. Y no estoy diciendo que sea obligado tener que ir a hacer eso, sino que cuando uno veía, y eso es lo que yo veía, y como una crítica constructiva, no es que esté menospreciando ni nada, pero cuando yo veía, y desde el punto de vista que lo veo ahora, eran personas que tenían un puesto dentro de su sistema alto, y cuando de momento uno veía
que se paraban dentro de un púlpito y comenzaban a hablar y comenzaban a decir, lo que decían era su testimonio, lo mal que ellos vivían y cómo fueron rescatados. Punto y se acabó. El que entiende, entiende. Y nada, el punto de esta parashá, ¿verdad? Para resumirla, es eso. ¿Cómo nos enseña este capítulo a que nosotros tenemos que seguir el protocolo de la Escritura? Seguir el protocolo de la Escritura, obedecer los mandamientos, obedecer lo que se nos ha dado. Entender que si se nos demanda a nosotros a vivir lo que está escrito, pues tenemos que formarnos en lo que está escrito. Y esto da hincapié a lo próximo que me gustaría decir, porque dentro de lo que este servidor, ¿verdad?, ha estado aprendiendo estos últimos años, ¿verdad? Eso es como nosotros llegamos a un punto de repetir muchas cosas y las damos por ciertas. Y cuando leemos, decimos, pero ven acá, esto no es lo que realmente yo estoy diciendo. Esto no fue lo que yo enseñé. O esto no fue ni lo que me enseñaron. O sea, esto no fue lo que me enseñaron, por lo regular no fue lo que yo enseñé. O esto no es el, el argumento que yo estoy utilizando. Por ejemplo, el argumento que muchos utilizan, que esto, la Torá, la escritura, fue escrita para los judíos. Cosa que yo he explicado en muchas ocasiones como es una contradicción, pero del cielo a la tierra decir eso. Pero dentro de todas las veces que yo he estudiado la escritura, en los últimos años me he dado cuenta que cada vez que yo leo la escritura y en la parte de la Torá, me doy cuenta que siempre están incluyendo a todos los de las naciones que no son israelitas también, dentro del mandamiento. O sea, que no hay excusa de decir, no, en el Nuevo Testamento se nos enseña a nosotros los gentiles a vivir bajo la gracia, no bajo la Torá. En el Antiguo Testamento, como le llaman, podemos decir que eso fue escrito a los judíos y ahí no fue escrito a los gentiles. Por lo consiguiente, los judíos guardan el Antiguo Testamento y nosotros los gentiles guardamos el Nuevo Testamento, porque no vamos a ver en ningún momento de la Torá que se le hable al gentil diciéndole, guarda este mandamiento, porque eso no fue escrito para los gentiles, fue escrito para los judíos. Entonces, ese argumento se derrumba totalmente aún estudiando la escritura. Porque en la escritura es que está la vida eterna. Ellas hablan del Mesías. Por lo consiguiente, deberíamos de estudiarla y de indagar en ella. No repetir a los papagayos lo que nos dijeron. Y entonces cuando leemos esto, pasarlo como si fuera una hoja en blanco. Porque nos están diciendo, mira, tu argumento no se sostiene. Y eso yo le expliqué con lo del Shabbat, cuando dice, no solamente cesarás tú, sino el ger, el extranjero que vive también contigo, o sea, aquel que ha creído en el Elohim de Israel, que está en pacto con el Elohim de Israel y vive dentro de ti en la ciudad, somos ciudadanos de Israel ahora, pues también cesará, también guardará Shabbat. Y aquí hay algo interesante porque mira lo que dice también, no solamente el Shabbat, mira lo que dice. Y os será estatuto perpetuo en el mes séptimo, no en julio, el mes séptimo forma el calendario y la temporada en que empieza es desde el primer mes de Abib hasta el mes séptimo. En el mes séptimo, en el día 10º del mes, afligirás sus almas y ningún trabajo harás. Tanto el nativo, o sea, el israelita, como el, ¿cuál? Como el peregrino que mora en medio de ustedes. Y
es interesante porque esto está hablando del día de Yom Kippur. Y está diciendo que también es para el que está en pacto con el Todopoderoso, que ha entendido que su Elohim es el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, el Elohim de Israel. Y está diciendo, ahora yo soy ciudadano de Israel. Ok, pues tú eres ciudadano de Israel. Pues ahora este mandamiento también es para ti. Porque es una sola instrucción para el israelita como para el gashar, como para el extranjero. Dice, porque en este día se hará expiación por ustedes para purificarlos de todos los pecados y quedarán puros ante Jehová. Por eso, ese es el beneficio. El beneficio de guardar los mandamientos, por eso yo digo, los mandamientos no solamente es una acción de obediencia. Mandamientos son promesas. La promesa de que el Mesías es aquel que purifica nuestros pecados. La obediencia trae beneficio. La obediencia tiene promesa. La obediencia nos lleva al Mesías. Y es interesante porque en el capítulo 17 habla sobre las impurezas morales de las cuales el pueblo de Israel no debe de hacer. Y en esto sí estamos de acuerdo todos, creo yo. Casi todos, hasta los evangélicos, todos están de acuerdo en esto. En que estos mandamientos que están aquí son mandamientos de moral y no hay que hacerlo. No se debe ni de acostar, ni con su nuera, ni con su hija, ni con su tía, ni con la madrastra, ni con la hijastra, ni con ninguna, ni con los animales, nada de eso. Pero ¿qué tal de entre todos los mandamientos que dicen que son para el nativo y son para el ger, está este también, que hay muchos que parece que los pasan por alto también. Dice, y cualquiera, esto está en el capítulo 17, verso 10, y cualquiera de la casa de Israel o del peregrino que mora en ellos, entre ellos, que comiere cualquier clase de sangre, y yo me volveré contra él que come sangre y lo segregaré de entre su pueblo. Porque el alma de toda criatura está ligada a la sangre, y yo les he ordenado ponerla sobre el altar para expiar sobre sus almas. Pues la sangre es la que expía por el alma. O sea, le está diciendo, cuando usted vaya a comer, o cuando usted vaya a llevar, en este caso en el contexto, e inclusive en Hechos, capítulos también, en los capítulos de Hechos se le dice, lo primero que tienen que dejar es de estar comiendo cosas para los ídolos, de estar comiendo cosas con sangre y de inmoralidad sexual. Eso es lo primero que tienen que dejar. Lo primero. Lo demás, cada Shabbat, cada día de reposo, estarán escuchando todas estas instrucciones que aparecen en Moshe y ellos comprenderán. Comprenderán. Por eso dice en el capítulo 18, dice, cumplirás, verso 4, cumplirás con mis juicios y mis estatutos guardarás. Siguiéndolos yo, soy Jehová, su Elohim. Y guardarás mis estatutos y mis juicios, pues cumpliéndolos el hombre vivirá en ellos. Yo soy Jehová. Lo voy a leer en hebreo para que se pueda entender mejor, porque esto es importante, porque esto aparece, creo que entre una de las cosas que dice Shaul, y que ha sido malinterpretado, y dice que cualquiera que quiera guardar la ley, tiene que guardar la ley, y entonces buscar cómo justificarse por la ley, porque dice, y cita esto,
El que guardara los mandamientos vivirá o vivirá por ellos, como si los mandamientos fueran los que dieran vida en cuestión de la salvación. Y aquí no está diciendo eso, está diciendo cualquiera que guarde estos mandamientos vivirá en ellos. Dice, Umashten el Hukotai we et mishpachai asher yaaseotan ba'adan bajai bahem ani yuhebahem. Vivirá en ellos, o sea, vivirá en ellos. Serán guardados cuando guarden estos mandamientos, cuando guarden estos estatutos, cuando guarden estos juicios. Vivirá en ellos. Y esa es la vida de todo creyente. Cuando hemos sido salvados, vivimos en los mandamientos que nos guardan. Son un cerco. Promesas, beneficios. Por eso el Mesías dice que sus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos, porque la demostración del amor del creyente al Todopoderoso es cuando lo obedece, no cuando dice que lo ama, cuando lo pone en práctica. Y sí, yo sé que a muchos nos falta poner muchos mandamientos en práctica. Algunos se nos hacen más fáciles, algunos se nos hacen más difíciles, pero la actitud correcta es reconocerlo y buscar mejorar. Es decir, mira, yo sé que no es decir, ay, este mandamiento no lo voy a cumplir porque a mí se me hace difícil. No es. Es verdad, se me hace difícil cumplir este mandamiento, pero yo sé que es un mandamiento, yo sé que esto va a ser un beneficio para mí, yo sé que yo me tengo que esforzar, yo sé que yo tengo que mejorar. Y conforme a la ayuda del Todopoderoso, Él nos ayuda a mejorar. La haftará de esta parashá dice que está en 1 Samuel 20, 18 al 42, donde habla sobre esta situación entre David y Jonatán. Esta situación donde se encuentra David en una situación donde el rey Shaul lo está persiguiendo. Jonatán intercede ante Shaul por David. Shaul no sienta cabeza. Y llega a un punto en donde David le dice, no, ya yo no me voy a presentar delante de Shaul. Ya es demasiado, sí. Si yo te voy a poner esto para que tú pruebes realmente que Shaul no tiene ninguna clase de voluntad en restaurar mi relación con él. Él lo que está es engañándote a ti para que tú me convenzas a mí, me lleves hacia de él y él matarme. Y esto aparece aquí, dice luego el capítulo 20 de 1 Samuel, verso 18. Y luego le dijo Jonatán, mañana es luna nueva, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estaba escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Ezel. Y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitando el blanco. Luego enviaré al criado diciéndole, ve, busca las saetas. Y si dijere al criado, he allí las saetas más acá de ti, tómalas, tú vendrás, porque paz tienes y no hay nada malo, y nada malo hay. Vive Yuhebahe. Mas si yo dijere al muchacho, sí, he allí las saetas más allá de ti, vete, porque Yuhebahe te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esto esté Yuhebahe entre nosotros para siempre. David pues se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla
como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Shaul, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Shaul no dijo nada, pues se decía, le habrá acontecido algo, no está limpio, de seguro no está purificado. Al día siguiente, el segundo día de la luna nueva, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Shaul dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Imagínense que ni tan siquiera pudo mencionar el nombre. El hijo de Isaí. Y Jonatán respondió a Shaul, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que pues me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha demandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para allá a visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Esto es para que también, ¿verdad? Esto nos ayuda también a entender muchas cosas que me pasan por la mente cada vez que leo esto y que tal vez tiene que ver un poco con el tema de lo que he estado tratando de transmitir. No repetir a lo papagayo por las cosas que nos presentan, que nos ven. Leamos el contexto de la escritura para que veamos claramente el mensaje y actuemos conforme a él y vivamos conforme a él. Y esto me acaba de traer a memoria eso que yo siempre he sabido, ¿verdad? Porque leo la escritura, pero que a veces veo otro mensaje dentro de esas series que presentan sobre la vida de David, las películas, y presentan a David como que el menospreciado por su padre, el que está siempre peleándose con sus hermanos lo aborrecen, lo odian. Mira lo que dice aquí. David dijo, déjame ir ahora a visitar a mis hermanos. Nosotros sabemos que David no fue a visitar a sus hermanos, pero aquí en este contexto, pero nosotros da claramente a entender totalmente que la relación con David y sus hermanos era normal. Inclusive, ya yo he explicado varias ocasiones cuando aparecen eso de los hombres más importantes o que más se resaltaron sobre los que estaban al lado de David, y entre ellos aparece uno de sus hermanos como uno de los líderes, y su hermano mayor, uno de los líderes dentro de los ejércitos que componían el ejército de Israel comandado por David. Dice, entonces se encendió la ira de Shaul contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere, no se atreve ni a mencionar el nombre, imagínense, sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque él ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Shaul y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Shaul le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la luna nueva, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al otro día de la mañana salió Jonatán del campo al tiempo señalado con David, y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho, corre, busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho donde estaba la saeta de Jonatán, que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David. Y entendían de lo que se trataba. Luego dijo Jonatán, sus armas
le dio sus armas al muchacho y le dijo, vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno al otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en Shalom, pues ambos hemos jurado en el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, y para siempre. Y se levantó y se fue Jonatán y entró a la ciudad. El contexto de esto da mucho, ¿verdad? Para aprender también. Porque sacando otros de los mitos, ¿verdad? Que hay, que sé que la mayoría de los que escuchan esto estarán de acuerdo totalmente conmigo. En esta parte, está en muchos relatos de la Escritura. Esaú y Jacob se reencuentran, se besan el uno al otro, así dice la Escritura. Y en muchos otros relatos salen personajes de la Escritura que dicen padre e hijo, hermanos y hermanos, y se dan un beso normal, que como yo si veo, o cuando yo veo a mi papá, cada vez que lo beso, le doy un beso. Mi padre, yo lo quiero, yo lo amo, a mi madre también. Pero los que quieren sacar las cosas de contexto y buscan cualquier cosa que hay, pues dicen que esto aquí lo que había era una cosa que rompe el término de la escritura de la Torah, que dice claramente, no hará estas cosas de inmoralidad. Pero tristemente, las personas para justificar sus acciones, pues dicen, no, es que la escritura acepta eso, porque mira la relación entre David y Jonatán. De todo, buscan la de David y Jonatán, porque solamente ellos sabrán. Para complementar esto, ¿verdad? Ya que estamos hablando de Ahareimot, después de la muerte, después que murieron. En Marcos capítulo 12, verso, creo, vamos a leerlo para resumirlo lo más que podamos. Verso 25. Contexto de esto, se le presentan unos hombres y empiezan a cuestionar al Mesías sobre la resurrección. Y mira, pasó esto y pasó esto. ¿De quién será la esposa de él cuando resucite? Acuérdate, Ahareimot, después de la muerte. Yeshua les dice en el verso 24 del capítulo 12 de Marcos, el Evangelio de Marcos. Entonces Yeshua le dijo, ¿no estarán ustedes equivocados en eso? Porque no conocen ¿qué? La escritura ni el poder de Elohim. O sea, le está diciendo a estas personas, mira, como les dijo en otras ocasiones, es lo mismo. La Torah, ahí está la vida eterna. Ahí ellas hablan de mí. Ahí ellas te llevan a mí. Ahí ellas te dicen las promesas. Ahí ellas te dicen los beneficios. Ellas son las que te lo están aclarando. Y Mesías le dice a ellos claramente, le dice, mira, ustedes parece que no conocen la escritura ni el poder de Elohim. Porque cuando resuciten de entre los muertos, no se casarán ni se darán en matrimonio, sino que serán como los mensajeros que están en los Shamaim, en los cielos. Y con respecto a si se resucitan los muertos, ¿no has leído en el libro de Moshe? O sea, tú no has leído la Torah. No me la que Torah no habla nada de resurrección. Ey, espérate, escucha, tú no has leído la Torah. No repitas como papagayo. No digas, no, esa Torah es para los judíos, esa ley de Moisés. No, ahí está la vida eterna. Ahí habla de la resurrección. Ahí habla del poder de Elohim. ¿Acaso no lo has leído? No repitas. No digas, no, es que así me enseñaron, no, es que así es que creemos nosotros. Esto no es un debate político.
que mi partido cree de esa manera y por eso yo defiendo los fundamentos y los pilares de mi partido, de que mi partido tiene una agenda y yo la voy a defender. No, 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 esto no se trata de defender un partido. Entonces se trata de que todos nos tenemos que ajustar a la verdad. Todos nos tenemos que ajustar a la verdad. Y en la Torá, y en los profetas, y en los salmos, y en los escritos, y en los evangelios, y en las cartas de los Sheliachim, ahí está la verdad. La verdad que dijeron los Sheliachim fue sacada de la única verdad que está en la Torá y en los profetas y en los salmos. No dijeron algo nuevo, no dijeron algo, otra cosa. Se la están enseñando, sí, a gente nueva, sí, a gente de las naciones que estaban creyendo en el Mesías Yeshua. Se la están enseñando a ellos, sí. Como decir, un seminario a personas de otras naciones para que, ¿para qué? Para que aprendan a vivir conforme al reino celestial. Y por eso es que nosotros somos nueva criatura. Porque eso es ser nueva criatura. Nueva criatura que es nosotros despojarnos de todo lo viejo, de todo lo nuevo hombre que tiene que ver con la parashá, no vivir conforme a las costumbres de las naciones, ni de Egipto. Y esto es una cosa que yo estaba pensando, inclusive se me pasó tanto que estuve analizando esto y pensando y dándole casco para indagar y se me pasó dentro de todo el estudio y lo voy a tratar de hacer ahora. Una cosa que yo me quedo pensando y analizando es eso. Cómo el pueblo de Israel, creo que lo he traído en otras ocasiones, cómo el pueblo de Israel ya en 430 años se identificaba totalmente con Egipto. Totalmente. Y eso es un problema grande de decirle a un pueblo, después de 430 años, no, ahora tú eres una nueva criatura, ya no, tú no vas a vivir conforme a la costumbre de Egipto. No, pero es que a mí no me parecía nada malo hacer lo que era la celebración de este día en Egipto. No, 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 que tú no lo vas a hacer. Tú eres una nueva criatura, ahora tú vas a aprender a vivir. ¿Cómo voy a vivir? Sí, mira, conforme a estos mandamientos. Ah, sí, pues sí, ahora tú vas a vivir así, tú vas a vivir así tú vas a tratar a tu prójimo, ahora sí tú vas a comer, ahora estos son los días consagrados que tú vas a tener. O sea, tienes una agenda nueva, vives bajo un rey que no es el rey que te gobernaba antes, ahora tú vives bajo un reinado nuevo, bajo unas reglas nuevas, bajo unas promesas, bajo una esperanza, bajo un nuevo orden, se podría decir así. Un nuevo orden mundial, no, no, bajo un nuevo orden celestial. Y analizando eso, yo digo, es que es verdad. Nosotros venimos no de 400 y pico de 30 años, no, no, nosotros venimos ya estructurados y lo que tenemos son 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 años de vida y estamos tan arraigados a un sistema que todo el tiempo nos vino repitiendo esto, nos vino a enseñar cosas y ya las hacemos automáticas y cuando venimos al reino se nos dice, hey, como en el video anterior, y un día me dio entendimiento. Yo creía y entendía que así se debía de servir al Todopoderoso, como los israelitas en Egipto, pero el Todopoderoso le dijo, no, no, así no es. Hay unas cosas bien y hay unas cosas que tienes que mejorar. Te voy a enseñar las que tienes que mejorar para que seas una nueva criatura. Y sigue diciendo el Mesías a esta gente eso. Ellos entendían, no, el Mesías tiene que venir de una manera, así es la resurrección, yo ni creo en eso no lo dice la Torá. Ey, estúdiala, no repita como papagayo, estúdiala. La Torá dice claramente que esto es para el israelita y para el no israelita que creen en Mesías Yeshua y que creen en el Elohim de Israel. Pues cuando resuciten de entre los muertos, no se casarán ni se darán casamiento. Y dice, con respecto a los que resucitan, ustedes están ignorando lo que dice la Torá. Como le habló Elohim en la zarza diciendo, yo soy el Elohim de Abraham, Isaac. Yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Jehová no es un Elohim de muertos, sino un Elohim de vivos. Ustedes están muy equivocados.
uno de los escribas que había llegado al oírlos discutir, dándose cuenta de que él había respondido bien. O sea, que uno de ellos entendió claramente que, ¿verdad? La resurrección de los muertos es algo bíblico y nosotros creemos en eso porque eso es promesa. Por eso vuelvo y repito, los mandamientos son promesa. Y cuando nosotros los obedecemos, estamos demostrando que amamos al Todopoderoso porque amamos lo que salió de su boca, amamos sus palabras, amamos sus promesas. Y dice que le preguntó, ¿cuál es el principal mandamiento de todo? O sea, ¿cuál es el pilar? Muchos dicen, no, es que ahora nosotros solamente cumplimos dos. Amar al Todopoderoso con nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No, no lo digas porque no lo estás cumpliendo al 100%, porque amar al Todopoderoso con todo su corazón, con toda tu alma, es guardar sus mandamientos. Y el amar a tu prójimo como a ti mismo es guardar los mandamientos que están relacionados a amar al prójimo como a ti mismo. Y uno de ellos es Shabbat, aunque digan que uno siempre habla de eso, no, es que uno de ellos, y es uno de los que no quieren obedecer, uno de ellos que demuestra que amamos a nuestro prójimo, sino creo que es el más que abarca. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a tu prójimo como a tú mismo, pues tú no solamente cesas, sino también haces cesar a toda tu familia que está alrededor de ti y aún a aquellos que tal vez tengas en tu servicio, si tienes alguna empresa, trabajo, o estás empleando a alguien en el campo que tenga, hace cesar y estás demostrando que lo mismo que tú deseas para ti, lo deseas para ellos. Y dice, el segundo es este. El primero, amarás a Yehová tu Elohim. Ok, vamos a ver del principio. Espérate que me pasé un verso. Dice, ¿cuál es el principal mandamiento de todo? Yeshua le respondió, el principal es Shema Israel, o sea, escucha con la intención de obedecer. Porque si no escuchas con la intención de obedecer, te podemos repetir esto todos los días, cada hora, cada segundo, y no lo vas a entender. Shema Israel, Yehová nuestro Elohim, Yehová es uno. Y amarás a Jehová tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos dos. No estoy diciendo que no hay otros mandamientos, sino que esta es la base que al tú cumplir todos los demás, entonces estás bajo el pilar y la base de estos dos que son los principales. Como quien dice, la idea principal de todo cumplir los mandamientos es la demostración de que estás cumpliendo el principal, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el segundo dice que no hay ninguno mayor que estos dos. Entonces el escriba le dijo, bien, Rabí, has dicho la verdad. Jehová es uno y no hay otro aparte de él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todas las ofrendas quemadas y sacrificios. O sea, esto fue una oferta a todos aquellos que estaban diciendo, no hay resurrección, aquí la obediencia a los mandamientos es lo que nos lleva a la salvación y los sacrificios. No, 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 los mandamientos no son para que tú encuentres la salvación, no. La obediencia vale aún más que los sacrificios y que las ofrendas. Pero la salvación viene por medio de creer en esos mandamientos de tal manera que te lleven al Mesías. No cumplirlos por cumplirlos. Es que te lleven a entender la obediencia que hay en ellos cuando entiendes que la idea es llevarte al conocimiento del Mesías.
Por eso sigue diciendo, y viendo Yeshua que había respondido sabiamente, le dijo, no están lejos del reino de Elohim, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. O sea, Yeshua le dijo, este hombre está entendiendo claramente el meollo del asunto, que es que el obedecer los mandamientos y entenderlos te va a llevar a entender la vida eterna, a que hay resurrección y que para que haya resurrección tiene que haber una salvación. Y esa salvación de esa muerte eterna, que es lo que te lleva a la vida eterna, está en el Mesías Yeshua, que valió más que todos los sacrificios juntos. Porque en Él demostramos realmente que amamos al Todopoderoso y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Porque hemos creído en lo que está escrito, no como el papagayo, sino sabemos, esto es para mí. Esto me está enseñando a mí que es más que un mandamiento. Me está enseñando que aquí hay resurrección. Me está enseñando que aquí hay poder de Elohim. Me está enseñando que aquí está el Mesías. Y me está enseñando que para yo tener vida, tengo que seguir estas pisadas, este camino. El camino que es el Mesías para llegar a donde queremos llegar. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones. A todos. Ay, tate.